Desde el domingo pasado permanece en condición de desaparecida una joven que al parecer ejercía la prostitución. Tiene 26 años y la policía la está buscando intensamente, aunque ha comenzado a sospechar del loco de la ruta. Los primeros días del mes de julio del año 1996 aparecía muerta a la vera de la ruta 226 Jacqueline Fernández, una uruguaya de 27 años. El caso del loco de la ruta fue uno de los casos con más repercusión y más conmovedor de la ciudad de Mar del Plata. Este mismo caso fue tanta la repercusión que tuvo que llegó a los medios nacionales como internacionales también, en donde se hacía una comparación con el personaje Jack el Destripador. El loco de la ruta es el apodo dado por los medios de comunicación a uno o varios supuestos asesinos en serie que todavía no fueron identificados, que estarían todos relacionados con la muerte y desapariciones de 12 prostitutas en la ciudad de Mar del Plata. Todos estos hechos tuvieron lugar entre 1996 y 1999. Todos se caracterizan por el hecho de que los cadáveres, todos ellos aparecían al lado de las autopistas de la ciudad con signos de violación, mutilación y en muchos casos algunas palabras escritas con objetos cortantes en su cuerpo. Se aprendieron a varios sospechosos, entre los que se encontraron también una mafia compuesta por criminales comunes y policías, pero todos estos fueron absueltos por falta de pruebas. El 1 de diciembre es a donde nos remontamos, de 1996, en un contexto donde los diarios del país titulaban que Fernando de la Rúa iba a gobernar la ciudad de Buenos Aires después de imponerse con casi un 40% de los votos. Bueno, en este contexto del país, el mismo lunes 1 de diciembre, bajo un puente al costado de la Ruta Nacional 226 y a 20 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, se encontró el cuerpo de Adriana Jacqueline Fernández. Adriana era una artesana uruguaya, tenía 27 años y ejercía la prostitución. La señora fue estrangulada y su cuerpo apareció desnudo, sin vida, en donde se halló al costado de la ruta y lo encontró un camionero que rápidamente dio aviso a la policía. Este fue el primer caso. Era el primero de una serie de crímenes jamás resuelto que a partir de la segunda víctima se relacionarían cada vez más y directamente con el ejercicio de la prostitución en la ciudad de la costa atlántica bonaerense, en La Feliz, la ciudad de Mar del Plata. Era un asesino ritual que no dejaba rastros, que tenía crueldad, que odiaba a las mujeres y que también era muy tenebroso. Al loco de la ruta lo calificaron como un psicópata perverso. Hay distintos tipos de cómo se podría llegar a ver este hombre. Uno de ellos es que era un hombre calvo, según el identikit, que obligaba a las víctimas a subir a su auto 0 kilómetros supuestamente. O un hombre también, se decían muchas cosas. También un hombre que era un hombre deforme que andaba en una camioneta. Un perfil también lo definía como un reprimido, maltratado por su madre, que era experto en el uso del cuchillo, que mataba por placer y deambulaba por las noches en busca de cada vez más sangre. También entra todo lo que es la ficción, como una mezcla de Drácula moderno con una versión criolla de Jack el Destripador, cuya existencia también sigue en duda. Mucho es lo que se generó y mucho es lo que se habló en cuanto a este personaje, que hasta el día de hoy no sabemos si realmente sucedió así, si realmente existió o si la teoría de la policía va cobrando fuerza y se hace cada vez más grande, y si realmente también esta teoría que tiene como principal sospechoso a la policía es real. Pero por el momento el caso se encuentra cajoneado, ya es un caso cerrado, en donde lamentablemente todas las respuestas a las preguntas que nos podemos llegar a hacer en el día de hoy no van a aparecer. Son preguntas sin respuesta. Si esta reserva, que no es habitual en las investigaciones, tiene que ver con la asociación del caso del loco de la ruta.
Se reúnen un montón de características que pueden asemejar a la problemática que estábamos manejando del loco de la ruta. Esto está en plena etapa investigativa. Nosotros, por orden de la superioridad nuestra, como así la de DI, vamos a proseguir con esto, pero vamos a tener reuniones, supongo que en el día de la fecha, para comenzar, o seguir, mejor dicho. Yo estaba trabajando para un diario nacional, así que tenía un trato fluido con los colegas de medios nacionales. Y esa cantidad importantísima de información la crucé con mi espíritu y mi vocación de escritor e hice un ensamblaje ficcional en el cual la información sirve para sostener ciertos criterios de verosimilitud. Hay muchas cosas que son reales, que están jugadas y contadas de manera ficcional. Es una novela, por supuesto, que era mi idea, yo no quería hacer una crónica policial, pero me parecía interesante jugar con esa transmutación, ir de una crónica de la realidad a una ficción basada en un hecho real que permitía contar desde esa misma ficción las posibilidades de qué sería realmente lo que estaba sucediendo. De desaparición y muerte de las mujeres aquí en Mar del Plata, que comenzaban en el 96, en un verano. Yo era corresponsal del diario La Razón en la costa atlántica, y de allí la relación con el primero de los episodios, que era una chica uruguaya, que al hacer la construcción de la novela, yo decido comenzar la historia como yo la conocí, es decir, con la desaparición de... ¿Qué vio? Lo que se ve ahí, nada más, el cuerpo tirado cuando fui a abrir una ventana, todo cortado, todo el cuello de adelante y atrás con un corte tremendo. ¿Sí? Así dice la policía, que muy pocas veces han visto algo así. Muy buenos días para todos, estamos otra vez acá en Data 7600, hoy con un programa diferente porque tenemos un programa especial, ya venimos desde el informe que nos proporcionó Lula desde la ruta 226 con uno de los grandes asesinatos. Más que nada el primero y el por donde se empieza esta gran teoría que es denominada el loco de la ruta, que sucedió acá en Mar del Plata, fue uno de los sucesos más trascendentes, policiales de la historia de la ciudad. Pero bueno, para comenzar, vamos a arrancar poniéndonos en contexto, ¿no? El loco de la ruta es un señor que entre 1996 y 1999 mató a 14 mujeres, una totalidad bastante sorprendente porque más que nada se condicionaba y se relacionaban todas las muertes a un proceso bastante trabajado y bastante especulado, que era la estrangulación, la dejada del cuerpo en la ruta y demás, por eso se llamó el loco de la ruta. Fueron varios los sucesos que los vincularon, después hay una hipótesis que relaciona a la policía de Mar del Plata y relaciona a la prostitución que se hace en la ciudad ya desde varios años, pero bueno, para empezar con todo este recorrido que vamos a tener hoy en Data, está Juli. Juli, ¿cómo estás? Muy bien, Fiore. Que nos va a traer, bueno, los grandes asesinatos. Si bien Lu ya está desde la ruta 226 con el primero, que fue en 1996, bueno, vos tenés los otros, ¿no, Ju? Sí, como mencionás, esto comienza el 1 de julio del 96, pero el 26 de septiembre del mismo año también hubo un suceso similar. La víctima fue una trabajadora sexual llamada María Esther Amaro, de 35 años. También fue encontrada hallada al costado de la ruta.
Esta vez fue en la ruta 55. Lo que se pudo encontrar en el cadáver era que tenía varias inscripciones hechas con una navaja por toda su espalda. El 21 de enero del siguiente año, al costado de la ruta que une a Mar del Plata con Necochea, también apareció otro cuerpo de una mujer sin vida, o más bien dicho, partes del cuerpo de una mujer. En realidad fue el torso, 2 piernas y un brazo. Fueron encontrados a la altura del kilómetro 27 de la ruta provincial 88. Días después de haber sido encontrado este cuerpo, se pudo determinar que la víctima era Viviana Guadalupe Espíndola, de 26 años, y como Amaro, la segunda víctima del loco de la ruta, también ejercía la prostitución. El 13 de mayo del mismo año, en la misma ruta, apareció un cuarto cadáver, que fue también otra vez una trabajadora sexual. Esta pertenecía a una mujer de 27 años llamada Mariela Jiménez. Había sido asesinada y a su cuerpo le faltaban los glúteos y las piernas. Había sido sofocada hasta la muerte. En la zona donde apareció el cadáver habían aparecido algunas prendas y una cadenita que estaban manchadas completamente con sangre. Según lo que había manifestado fuentes policiales, cuando se fue a hacer la autopsia de esa mujer, había aparecido un ramo de flores en el lugar. Misteriosamente, primero fueron indicios de algún tipo de mensaje o ofrenda, y en realidad lo que sucedió fue que los fotógrafos que habían estado cubriendo estos casos la habían dejado en el lugar. El 20 de octubre del año 98, en un descampado del barrio Las Heras, también encontraron 2 menores que estaban por la zona, encontraron las piernas de otra mujer. Esta vez fue María del Carmen Leguizamón, de 25 años, que habían sido cortados prolijamente desde la rodilla. Junto a los restos también había prendas de ropa. Y estos fueron los 5 cadáveres que fueron de alguna forma vinculados a este caso. Desde el 1997 a 1999 hubo una serie de desapariciones que estaban vinculadas de cierta forma con este caso, porque eran mujeres que también ejercían la prostitución. Algunos de los nombres del caso tienen que ver con Ana Nores, Patricia Prieto, Silvana Caraballo, Jacqueline Romero, Verónica Chávez y Mercedes Almaraz. La policía no tenía ningún tipo de dudas con respecto a este caso. La mayoría de los casos, porque el primero de las mujeres asesinadas no tenía ninguna vinculación con respecto a la prostitución. El resto de los casos sí, pero no había ningún otro hecho vinculante para tratar de poder tener algún tipo de como solución con respecto al asesino de estas mujeres. Claro. Sí, es importante destacar que, bueno, que si bien todos apuntaban a que era un asesino serial por las diferentes formas y el método que tenían y cómo las mujeres aparecían, que eran bastante relacionados y bastante parecidos a los asesinatos, más que nada el grupo hectario donde se hallaban las mayores muertes, que eran personas que ejercían la prostitución. Todavía no se sabe muy bien si había un loco de la ruta o, bueno, estos asesinatos se vinculaban con demás personas. Sí, quizás el único dato que las vinculaba de cierta forma tenía que ver con la data de la muerte. Sí. Habían sido todas sofocadas, no tenían vinculación en respecto al trabajo que ejercían, porque Jacqueline Fernández, que fue la primera víctima de esta persona, no ejercía la prostitución, se dedicaba a otra cosa. Entonces, como la única coincidencia que tienen todas estas mujeres es la forma en la que fueron asesinadas. Claro. Sí, y creo, si bien mal no recuerdo, que era también otra de las coincidencias, era la forma donde habían despojado del cuerpo, que era a los costados de las diferentes rutas que vincula a Mar del Plata con las ciudades vecinas.
Ahora vamos a un corte, no se pierdan el próximo bloque donde vamos a estar hablando con Pedro Negri de lo que fue la investigación del loco de la ruta y de los posibles sospechosos con Santiago Barreiro, que nos va a traer más información sobre el tema. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Volvemos con más Data 7600. En este bloque estamos con Pedro Negri. Buen día, Pedro. Buenos días, Fiore. Buenos días a todos. Porque seguimos con el especial del loco de la ruta y Pedro nos va a traer lo que fue la investigación en su momento de cómo se trató este tema. Sí, así es, Fiore. Bueno, hay diferentes maneras de abordar una investigación. Lo primero que vamos a ver es cómo comenzó esta investigación en el año 1997. Bueno, lo primero que se vio cuando surgió este mito del loco de la ruta es que había una recompensa. Bueno, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, primero dieron una recompensa de 30.000 pesos a todo aquel que brindara información respecto al caso. Bueno, después, años más tarde, esta recompensa, ya que no pudieron encontrar al sospechoso, se elevó a 300.000 pesos argentinos y hasta ahora se mantiene en el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a ver, el primer suceso, es que en 1997 la policía bonaerense creó una división de homicidios seriales y se comunicaron con el FBI, más conocido como la Agencia Central de Inteligencia, para pedir asesoría en el caso, bueno, justamente porque había muchas incógnitas dentro del caso que no podían resolverse. La primera pista que encontraron fue entrevistando a las diferentes familiares, a las diferentes personas que pudieron dar información. Bueno, lo que pudieron encontrar es que, según los testigos, este loco de la ruta se manejaba en un Ford Galaxy, un auto de la época, que era color bordó y fue visto por las zonas desde donde ocurrían las desapariciones en la ciudad de Mar del Plata y donde el loco de la ruta hacía sus asesinatos arrojándolos a la ruta los cadáveres. Bueno, estos asesinatos eran conocidos de María Esther Amaro y a Ana María Anares, como habló Juli en el anterior bloque, y bueno, estos dos se adjudicaban al Ford Galaxy color bordeaux. Una vez que encontraron este auto, fue secuestrado, donde descubrieron al supuesto asesino como un hombre de 45 años y lo describieron como un hombre robusto, calvo y rubio, el 26 de junio de 1997, y fue conocido como José Luis Andújar, dueño de una discoteca en la ciudad de Mar del Plata situada en la ruta 88. Este hombre fue detenido y empezaron los peritajes del auto en este Ford Galaxy, donde encontraron sangre en una de sus alfombras de la parte de atrás, pero lo que sucedió es que no eran correspondientes de los dos asesinatos que tenía el loco de la ruta, por lo que no era el asesino y no era justamente lo que estaban buscando los policías, y no lo pudieron adjudicar con este Ford Galaxy que en las primeras apariciones lo tenían supuesto al loco de la ruta. Después, bueno, fue la desaparición el 14 de enero de 1999 de Verónica Andrea Chávez, de 25 años, que fue vista por última vez yendo a su trabajo, un trabajo que se encontraba en La Perla. Ella trabajaba también como prostituta y también estaba en su casa con una agenda. Se pudieron encontrar con diferentes nombres, en la que uno de esos nombres era adjudicado al fiscal Marcelo Garría Berro. Bueno, quien te llevaba a cargo la causa, que era Pedro Hubs, ordenó interceptar todos los teléfonos registrados que encontraba en esta lista, y así fue como fueron buscando a este loco de la ruta y donde encontraron el prostíbulo ubicado en Salta al 1337, también en la ciudad de Mar del Plata, y en donde encontraron al menos 3 de las 12 víctimas que se le adjudicaban al loco de la ruta. Bueno, estas 3 eran Ana María Anares, Verónica Andrea Chávez y Silvana Paola Carvajal. Bueno, esas 3 estaban también en el prostíbulo ubicado en Salta en 1337. Después, el 9 de agosto de 1999, el juez Pedro Hopps ordenó la detención de al menos 10 policías
y 4 civiles, quienes fueron acusados formalmente de estas 3 desapariciones y muertes de las mujeres mencionadas anteriormente. Bueno, también fueron investigados por los demás casos del loco de la ruta, ya que, según el juez, existían otros elementos que los podían relacionar con estos casos, aunque finalmente no fueron juzgados por estos, ya que los peritajes no coincidían también con los asesinatos del loco de la ruta. Es por eso que estos fiscales y estos policías fueron descartados nuevamente. Bueno, la banda esta de los fiscales estaba liderada por el suboficial Alberto Adrián Iturburu y protegida por el fiscal Marcelo Garía Berro, que fue el uno que estaba encontrado en la lista de la asesinada por el loco de la ruta. Según el expediente de la causa, la banda se encargaba de estacionar a las prostitutas obligándolas a pagar por 100 pesos argentinos con el fin de darles protección y dejarlas ejercer su trabajo, es decir, por 100 pesos ellas podían ejercer la prostitución y así hacer más dinero. Bueno, estos fiscales fueron detenidos, pero no fueron adjudicados por el crimen y los crímenes del loco de la ruta, y es por eso que, a pesar de todas las investigaciones, la banda no fue relacionada y todavía no se sabe quién es este loco de la ruta, por lo que las investigaciones siguen a pie hoy, 22 años después. Exactamente, Pedro. Como vos decías, bueno, el panorama se empezó a complicar cuando los crímenes y los peritajes no coordinaban. Déjame sumarte, en 1999, como bueno, todavía no se encontraba un culpable, ni siquiera había un sospechoso firme, la Argentina pidió ayuda al extranjero y es así como llega la ayuda francesa a la causa a manos de Alain Pérez, que es bueno, un especialista de la embajada francesa en casos como estos, de este tipo, que bueno, colaboraría en la investigación de 10 crímenes y desapariciones de prostitutas, todos ocurridos, bueno, como ya dijimos, en Mar del Plata, pero bueno, cuando se empezó a complicar, como ya dijimos, el caso con la intervención de bueno, nuevas pistas o capaz que los peritajes no coordinaban y no se relacionaban con las muertes que ya había en manos de este loco de la ruta y que podían adjudicarse a la policía de Mar del Plata y demás, esta ayuda como que terminó disolviéndose, también como la que vos dijiste del FBI, porque bueno, ya se involucran diferentes puntos, no solo de la policía, sino de investigaciones que se corrían del plano de un solo asesino serial, sino de que un grupo ya armado y constituido, como vos dijiste, con esto de la policía, que bueno, que le daba como una cuota, le pedía como una cuota a las prostitutas y esto también se podía investigar por los supuestos asesinatos. Pero bueno, para los posibles sospechosos y eso, vamos a volver en el próximo corte con Santiago Barreiro, que nos va a explicar más del tema. Vamos a un corte y ya volvemos. Volvemos de corte acá en Data 7600 y ahora tengo a mi lado a Santiago Barreiro. Buen día, Santi. Buenos días, Fiore, ¿cómo estás? Sí, para hablar de este tema, ¿no?, que nos tiene a todos, bueno, tan en el recuerdo, tal vez nosotros éramos jóvenes en ese momento, pero bueno, hablándolo con los familiares, es muy recordado y fue un caso que resonó mucho. Sí, por la trascendencia que tenía, capaz Mar del Plata hace muchos años o capaz nunca tuvo un hecho policial tan grosso, tan de semejante magnitud, más que nada por lo fuerte y lo trascendental y aún así lo conflictivo que era el suceso y las diferentes muertes y bueno, todo el morbo y las complicaciones que venían por atrás. Pero bueno, vos tenés para hablar de los principales sospechosos y cómo se desarrolla eso hasta el día de hoy, que no tiene un resultado final, ¿no? Sí, Fiore, continuando con este hilo, como venía explicando muy bien Pedro, en el camino se fueron encontrando muchas cosas que luego sirvieron para el día de hoy, muchas cosas ilegales que había en la ciudad. Digamos que hoy en día la prostitución no se ejerce de ese modo, en los años 2000, también en los 90. Antes había muchos prostíbulos, era de público conocimiento. Estos prostíbulos fueron cerrándose de a poco y ahora se conoce que las zonas rojas que tiene Mar del Plata principalmente trabajan las prostitutas, pero son personas trans. Cambió esto, es una realidad que marcó un antes y un después, aunque todavía se sigue combatiendo
compartiendo con este tipo de hechos, es muy complicado finalizar este tema, pero bueno, sirvió para, como dije anteriormente, marcar un antes y un después en la ciudad de Mar del Plata y en la prostitución, ya que bueno, al morir tantas mujeres, también muchas decidieron dejar esto de lado. Y por suerte, para ver algo positivo en el caso, este antes y después que mencionaba. Ahora sí, si te parece, nos metemos de lleno con los distintos sospechosos que hubo. Pedro mencionaba algunos. El principal, en realidad, para también hacer un poco una crítica, es a la policía. Se sabe que ellos eran los que arreglaban con estas mujeres, como dijo Pedro, se hablaba de 100 pesos. Recordemos que los 100 pesos de antes no son los 100 pesos de ahora. Era una cuota elevada que se le cobraba a estas chicas para poder estar en la calle. Se les ofrecía protección, pero también si no pagaban este dinero, que es lo que se barajaba, que estas chicas que aparecieron muertas no querían pagar o no podían pagar esta cantidad de dinero, fueron apretadas y junto a la policía y sus hombres empezaron a asesinar a estas chicas, ¿no? Que es uno de los temas principales. Bueno, Pedro nombraba a Adrián Iturburu y a Marcelo García Berro, que eran jueces también que estaban metidos en la causa, pero bueno, como en el pasar de los años no se les pudo adjudicar ninguna prueba directa, esto fue olvidado. Tengamos también en cuenta recordar que la causa en este momento, diciéndolo mal y pronto, está cajoneada, se dejó a un lado, luego de dar con distintos sospechosos. Estábamos hablando que trabajó el FBI y vino gente desde Francia a trabajar en el caso. Mismo con esto se escribieron novelas y hasta películas. Fue un caso muy relevante. Se comparaba en muchos casos con Jack el Destripador, es el conocido asesino de prostitutas en Londres. Es una comparación importante a hacer también porque la manera en que mataba a sus víctimas era muy similar. Obviamente que todo el morbo y el show que se hacía en la televisión, esto lo alimentaba. Todos los días en los diarios se podía ver distintos títulos relacionados con el loco de la ruta, pero bueno, finalmente con el pasar de los años esto fue olvidado. Pasando a otro sospechoso, estamos hablando de Héctor Julián Barroso, era un almacenero que fue condenado a 30 años de prisión luego de matar a dos prostitutas en el año 2003 y 2004, pero bueno, este hombre después se empezó a relacionar con las demás víctimas y se terminó decidiendo que no tenía nada que ver con el loco de la ruta, aunque el mito sigue creciendo. Digo mito porque tampoco se sabe si existió el loco de la ruta o la loca de la ruta, porque otra de las sospechosas es Margarita Di Tulio, o Pepita la Pistolera, más conocida en la ciudad de Mar del Plata, una persona que vivía en la zona del puerto, tenía 2 prostíbulos también en la ciudad de Buenos Aires, una persona de la noche. La habían querido intentar hasta matar o violar porque ella trabajaba en la noche. 3 hombres, cuando la quisieron matar o violar, no se sabe muy bien cuál era el fin. Margarita Di Tulio lo que hizo fue matar a estos hombres, por eso también se hablaba de una mujer con mucha actitud, mucha personalidad en la noche, era muy conocida y también tenía relación con 5 de las prostitutas que fueron asesinadas, pero bueno, se la pone también en el eje por esto mismo, porque era una personalidad muy conocida en la ciudad de Mar del Plata, muy relacionada con los prostíbulos, pero bueno, de todas maneras no se la puede... Se hablaba que era amiga en realidad de las prostitutas, pero bueno, al estar vinculada con la noche, nunca se perdió de vista a ella o a alguno de sus hermanos que también estaban vinculados con esto, ¿no? Pero finalmente se la termina como descartando, sin ninguna prueba para acusarla, debido a la amistad que tenía y bueno, ¿no? Se pone en el ojo de la tormenta únicamente por esto que nombrábamos. Y después está el último sospechoso, que es José Luis Andújar, que era dueño del prostíbulo Jardín Boliviano, que es justamente quien nombraba a Pepe, ¿no? El dueño del autofocus Galaxy, Bordeaux. Concuerda con el color del auto, concuerda con también el testimonio de las diferentes personas, hombre robusto, pelado, grandote. Entonces acá es cuando se empezó a sospechar de él, pero bueno, cuando encontraron pruebas en su auto, restos de sangre y de cabello, con la investigación que estaban realizando en ese momento no coincidía el ADN de la sangre ni del pelo, entonces también lo dejaron en libertad. Perdón, dije último sospechoso, pero también me faltó nombrar a Guillermo Moreno, que era criador de cerdos.
pero a su vez era pareja de una de las prostitutas que habían matado, y en relación a esto, una de las mujeres que intentaron matar y violar no lo consiguieron, y después ella salió a hablar a cámara, siempre a cara tapada por el miedo que esto generaba, Fiore, y se decía que el hombre que ella le intentó agarrar era con una picana, que era la misma que se utilizaba con los cerdos. Entonces tenía relación, que era la pareja de una de las prostitutas, y también había sucedido esto. Obviamente es un caso que todavía no se termina de saber qué es lo que pasó, ya está cajoneado, olvidado, lo único que queda es recordarlo de esta manera. Estaría bueno que en algún momento se haga justicia, la verdad es que ya pasó mucho tiempo y cada vez se complica más. Sí, obvio, más que nada es necesario aclarar que, bueno, que hubo un montón de sospechosos, como vos lo nombraste, pero hay un sospechoso principal que está a cargo de las investigaciones, que es la policía. Y como vimos, y bueno, en la actualidad y hace 20 años, y desde que la policía creo que es policía, en muchas oportunidades se encargaron de, bueno, poner un culpable, como por ejemplo el loco de la ruta, que no se sabe quién es, hasta el día de hoy, 22 años después, para tapar deficiencias que ellos tenían o contratos bastante turbios y oscuros que ellos tenían para con la sociedad, que bueno, que no se tenían que descubrir por la figura que es la policía en toda la sociedad, no solo de todos los países, pero bueno, en este caso de Mar del Plata y de Argentina. La verdad que sí, como vos dijiste, es necesario capaz recordarlo, ya que está cajoneado y que nunca se encontró un culpable, una culpable, un grupo de culpables, más que nada para recordar y no olvidarnos y poner en escena las víctimas, ¿no? Porque capaz nosotros lo vemos muy por arriba, pero hay una familia atrás de cada víctima, y cómo se efectuó el crimen, dónde terminó el crimen, los crímenes, la verdad que es bastante oscuro y peligroso, ¿no? Y conflictivo. Sí, por eso decimos, la policía se encargó de poner trabas en el camino. Obviamente se hablaba de que era uno de los principales sospechosos, la mafia policial, digamos, pero finalmente, bueno, el caso se siguió estirando, se hizo un show, se dramatizó la situación, se hablaba de un asesino serial, daba mucho más hablar de ese tema y no se acercaba realmente de las víctimas y, como decías, las familias que estaban detrás, que nadie se terminó preocupando. Que hoy en la actualidad siguen sin conocer realmente lo que pasó con sus miembros de la familia. Pero bueno, hasta acá llegamos con este informe. Repasamos los datos del clima para el fin de semana. Un fin de semana que, bueno, que ya es el último fin de semana de invierno antes de la primavera, así que ya nos ponemos en vísperas de, bueno, de empezar a caminar hacia el verano. Sí, pero bueno, y época de alergias también, Fiore, déjame agregar para todos los que somos alérgicos, se nos complica, pero bueno, sí, ya poquito falta para que mejoren los días, ¿no? Para que mejoren los días. Pero bueno, para que mejoren los días, este viernes, sábado y domingo va a estar muy lindo en la ciudad de Mar del Plata. El viernes, mañana, mejor dicho, va a haber una mínima de 9, pero una máxima de 21 grados. El sábado una mínima de 11 y una máxima de 19. Y el domingo ya desciende un poco la temperatura. Si bien la mínima se mantiene en los números con 9 grados, la máxima va a bajar a 16. Pero bueno, dentro de todo, unos días lindos. Esta semana estuvo bastante fría, hoy ya empezó a mejorar el clima. Pero bueno, para que empecemos la última semana de invierno bien arriba. Nosotros nos encontramos en el próximo Data 7600. Chau, Santi. Así es, Fiore, nos reencontramos la próxima con más Data 7600. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como data.7600 y nos vemos la próxima.